Bien, amigos, la revista se siente muy bien por el regreso de uno de sus grandes colaboradores siempre. Tenemos el placer de tener de nuevo con nosotros a Marcelino Vargas. Marcelino Vargas es un médico veterinario, pero es quizás uno de los dominicanos con mejor y completa visión de el sistema de producción agropecuaria en nuestro país. Marcelino Vargas ha sido en 2 ocasiones director de ganadería, de la Dirección de Ganadería. Marcelino Vargas nos ha mantenido hasta el momento que tuvo una intervención en su sistema cardiovascular que le tomó varios meses de ausencia y que la revista no pudo mantener un informe al día de la situación de nuestro Tratado de Libre Comercio. Durante su ausencia, solamente ocurrieron 2 cosas. Independientemente de la ausencia de Marcelino y la ausencia de la actualización que nos daba, que ocurrió también que nuestra embajadora en Washington declaró que era muy poco lo que se podía hacer para variar los efectos o para variar ese tratado. Y fue muy clara. Puede que a uno no le guste, pero ella fue muy clara en ese sentido. Por lo que se dejó de hablar del TLC. Nosotros queremos actualizarnos y actualizarlos a ustedes sobre hoy día un tratado que se firmó encaminado a que un grupo de países, República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, pudieran ir desmontando barreras arancelarias para en un momento dado hacer un acuerdo que permita que todo lo producido por nosotros se pueda vender libremente en esos países, pero que todos los productos producidos en esas naciones signatarias del tratado también pudieran venderse aquí, libre de gravámenes arancelarios. Para ello, como era un golpe muy fuerte, se acordó desmontar en 20 años o en 25, 20. ¿no? En 20 años ese proceso, ir por parte, cada año o un porcentaje o un producto. Ya estamos vencidos y el tiempo que se nos dio para poder eficientizarnos y hacernos competitivos para que nuestros productos puedan venderse en esos mercados y algunos productos puedan vender, o todos los productos puedan venderse aquí. Nos sorprende porque todavía hoy, 20 años después, hay productos que nosotros no podemos competir y que de ponerse en vigencia plenamente el tratado,
siempre llegará al país legalmente un producto que puede dañar algún área de producción. Del que más se ha hablado es del arroz. ¿Por qué? Porque en el arroz nosotros llegamos a tener eficiencia, variedades y autosuficiencia. Pero resulta que siempre habrá un arroz más barato, siempre habrá una leche más barata. Y en Estados Unidos, que no es un país que come arroz, producen arroz a un costo inferior al nuestro. El único elemento que tenemos para defendernos es un argumento que no tiene mucho peso, pero es validado, y es el hecho de que al dominicano no le gusta el arroz de otro país, sino el nuestro. Bueno, así pasaban con los pollos de granja. Yo no como pollos de granja. Sin embargo, ahora yo no como pollo criollo. Yo voy a dejar que Marcelino Vargas nos corrija los errores que hemos dicho en esta introducción y nos amplíe el efecto del tratado y finalmente que nos cuente cuál es la situación del país ya con todos los productos en el libre mercado, sin aranceles para los importados y sin aranceles para los nuestros que lleguen a Centroamérica y Estados Unidos. Sobre todo, la lista de productos más importantes. Vamos a dejar a Marcelino, que tranquilo y convaleciente ya salió bien de su estén. Vamos a dejar que él nos cuente cuál es la temperatura. Adelante. Gracias, doctor. Lo primero que antes de yo hablarle sobre el Tratado de Libre Comercio, quiero externar nuestro eterno agradecimiento a la revista 110 y a usted particularmente, a sus hijos, por la preocupación que estuvieron en el caso nuestro cuando estuvimos en convalecencia. O sea, nos cambiaron una válvula del corazón y afortunadamente nos hemos recuperado bastante bien. Entrando en materia, doctor, usted hacía referencia a nuestra embajadora, Sonia Guzmán, quien firmó, fue la principal responsable cuando era ministra de Industria y Comercio en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Actualmente ella ha hecho un gran esfuerzo en Estados Unidos con el propósito de la renegociación. Pero ¿qué pasa? La gente, doctor, tiene que conocer el Congreso de Estados Unidos. Aún el presidente actual diga que está de acuerdo con la renegociación, eso tiene que pasar al Congreso. Y el Congreso de Estados Unidos es un Congreso diferente a nuestros países. Aquí los congresistas, por lo regular, siguen la línea de los partidos o de los gobiernos. Sí, Marcelino, pero poder llegar a las posibilidades de una modificación del tratado, nosotros creo que reviertas un poquito y comiences a decirnos cuáles son los puntos que habría que supuestamente tendríamos que modificar o en ese lugar, o trancarnos en banda y decir, eso no va. Bueno, nos trancamos en banda, doctor. La renegociación no va. Pero ¿cuáles son los productos que hacen que nosotros realmente no podamos competir? Bueno, mire, actualmente aquí, desafortunadamente, el renglón que más ha luchado con relación al Tratado de Libre Comercio ha sido el arroz. Lamentablemente, la leche, la habichuela, la cebolla van a ser más afectados que el arroz en el Tratado de Libre Comercio. Aunque leche, arroz, cebolla y habichuela. Y habichuela. Eso van a ser más afectados que el arroz. Oiga bien eso. Sin embargo,
los productores de leche, los líderes del sector lechero y los líderes del sector de cebolla y habichuela, no han dicho esta boca mía prácticamente con relación al DR Casta, que es muy lamentable. Yo siempre vengo hablando de ese tema. Deberíamos hacer un bloque de los productos sensibles, todos juntos, para luchar en defensa de la producción nacional, pero no ha ocurrido así, lamentablemente. Ahora bien, como le decía, los congresistas de Estados Unidos, aunque el presidente diga que está de acuerdo con la renegociación, los congresistas se oponen completamente a eso. Un congresista en Estados Unidos, por ejemplo, el estado de Mississippi, que es un gran productor de arroz, el senador de esa zona ahí, dice que bajo ninguna circunstancia va a ir en contra de sus productores. De manera que, por eso, el esfuerzo que ha hecho la embajadora, realmente tenaz, no va a dar los resultados que nosotros esperábamos. Porque esa es la situación. El congresista allá es muy independiente, diferente a nuestros países que le bajan línea al partido o el gobierno y se van por ahí. De manera que nosotros lo que tenemos que hacer es defender nuestro sector. En el caso, vamos a comenzar con el arroz. Bueno, afortunadamente, como decía usted, el arroz de Estados Unidos no gusta en este país. El que llega es de segunda categoría y está más caro que el de producción nacional en este momento. Por un lado, la crisis mundial, la guerra de Ucrania y el COVID nos ha traído un aumento de precios de los alimentos a nivel mundial. Y hoy en día, la mayoría de los cortes de carne y el arroz y otros productos están más caros en Estados Unidos que en República Dominicana. Ahora, lo que hay que decir, como usted conversaba, doctor, que los excedentes en los países desarrollados no tienen precio. ¿Qué es los excedentes? Si le sobra el arroz, si le sobra la leche, que no hayan que hacer con ella, la traen a cualquier precio. Eso trae como consecuencia que eso es lo que se llama una competencia desleal de comercio. Y ahí nosotros tenemos que estar preparados para eso. Porque, por ejemplo, si a nosotros nos trajeran un arroz que allá en Estados Unidos está más caro que el de aquí, y nos lo traen mucho más barato, la Comisión de Defensa Comercial tiene que hacer los estudios qué es lo que ha sucedido en Estados Unidos. Porque si ese arroz, que allá está la libra a 35 libras, nos la venden aquí a 25, es por un alto subsidio que le otorga el gobierno a esos productores de arroz. Y entonces la Comisión de Defensa Comercial nuestra tiene que en ese caso... Hay una comisión de defensa comercial. ¿Dónde? Aquí en el país. Que viaja y tiene que... Sí, es la que defiende a los productores, ¿verdad? Eso es un organismo que lo constituye el gobierno y también los productores. De manera que debemos activar... Entonces, no es el Ministerio de Agricultura. No, bueno, el Ministerio es parte, pero eso lo dirige el Ministerio de Industria y Comercio, Relaciones Exteriores y el Ministerio de Agricultura. Sobre todo, Hito Bisonó, que es el ministro de Industria y Comercio, es el presidente de la comisión. De manera, doctor, que nosotros tenemos que... Y esta gente siempre han estado vigentes los 20 años. Sí, está vigente los 20 años, exactamente. Ahora, doctor, en ese caso de que nos traigan un arroz que allá lo están vendiendo a 35 y aquí lo vengan a 25, porque era un excedente. Entonces, ahí debemos aplicar lo que se llama la ley antidumping. ¿Qué es la ley antidumping? Bueno, que tenemos derecho a ponerle un arancel cuando allá se vende un excedente a más bajo precio que en su país de origen. Es decir, que ellos venden la principal producción con beneficios y cuando queda el excedente lo venden a costo. A cualquier precio. No, a cualquier precio, doctor. Eso es. Pero hay otra cosa. Eso es el caso del arroz. Afortunadamente, el dominicano no le gusta el arroz norteamericano y hasta la fecha. Ese es otro. Hasta la fecha. El poco arroz que entra a este país tiene que mezclarlo con el arroz nacional. Porque el arroz importado, primero que llega aquí no es de primera categoría, es segunda o tercera categoría, el arroz que llega aquí, hasta la fecha. Y en segundo lugar, el dominicano dice que el arroz no lo llena, el arroz es muy liviano, no lo harta en términos comunes y corrientes. De manera que hasta la fecha el arroz es un renglón que corre menos riesgo, como le decía a usted yo, con la leche, con la cebolla, con la habichuela, que son los demás productos más sensibles que hay en el país. De manera, doctor, que nosotros, afortunadamente, en el caso del arroz, que es quien más ha luchado con relación al DR Casta, ha sido uno de los sectores... ¿Ya se venció o se va a vencer? No, el arroz se vence el año que viene. Ya. En diciembre del año que viene se vence.
Todavía el arroz paga un arancel de 22.88 y el año que viene pagará 11.76. ¿Qué otros subsidios ocultos tienen esas naciones que no tenemos nosotros? Es decir, que ellos, tú sabes que tú a un agricultor lo puedes ayudar, pero a veces tú coges un dinero y lo pones a disposición a una tasa específica y lo está ayudando, como en Estados Unidos, que le dan o le dicen, no te apures que tu producción será comprada a tal precio. Así mismo es. ¿Verdad? Así mismo. ¿Qué vicios ocultos tienen otros países? O sea, los países desarrollados, doctor, cuando nosotros fuimos a Ginebra a hablar con el presidente de la Organización de Comercio, nos dijo muy claramente, nosotros protegemos a nuestros productores aquí, no permitimos que ellos pierdan. Sabemos el costo de producción y no permitimos la pérdida. Viene un ciclón, ellos Pero ¿por qué Estados Unidos, si no consume el arroz que produce, sigue produciendo esas cantidades masivas de arroz? Porque tiene muchos emigrantes que consumen arroz. Todos los asiáticos, los africanos, nosotros los mexicanos, que somos 2 millones y pico, los mexicanos consumen arroz. O sea, exportan. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen que producir arroz porque tienen muchos emigrantes que son consumidores de arroz en su país. Recuérdense, México, solamente México tiene 35 millones de habitantes. Nosotros tenemos 2 millones y pico de habitantes allá y somos grandes consumidores de arroz. De manera que, asiáticos. Exacto. De manera que ellos tienen también españoles que consumen arroz, porque los europeos, los únicos españoles que consumen arroz son los españoles, los otros es esporádicamente. O sea, franceses, ingleses. Yo viví 2 años y pico en Inglaterra y yo no vi un inglés comiendo arroz casi nunca. A propósito de Inglaterra, tú tienes experiencia que mucha gente no sabe. Realmente los ingleses, ¿cómo se comportan con la producción de ellos y con el intercambio comercial? Me refiero, cuando hay un producto que ellos exportan o cuando tienen que comprarlo, ¿tienen reglas con el resto de la Unión Europea? Regla parecida a los norteamericanos. Es más, los norteamericanos han copiado esas reglas de los ingleses. Todas esas reglas que ellos han aplicado. Recuérdese que esa era la madre patria. Sí. De manera que nosotros tenemos que prepararnos nosotros ya, de acuerdo a nuestras circunstancias, y adaptarnos de que no va a haber renegociación. Entonces, si ellos no dejan de vender ese excedente, que no lo van a dejar de vender, nosotros tenemos que trancarle el juego a ese arroz. Sí, señor. Trancarle. Como le dije. Porque eso quebraría la industria del arroz. Claro que sí, como le dije anteriormente. Mire, si un producto en su país de origen se vende aquí más barato que en su país de origen, nosotros tenemos el mecanismo... ¿Y si ellos toman otras medidas de represalia? No, porque los reglamentos del DERCAF están bien establecidos. Usted ve, el caso de la carne, doctor. La carne, yo cuando fui director general de ganadería, establecí un mecanismo que la carne que llegaba aquí tenía que decirnos qué tiempo tenía de refrigeración. La carne en Estados Unidos y en Europa, después de 3 meses de refrigerada, hay que sacarla. Porque la carne pierde jugosidad. Y al perder jugosidad, pierde calidad. ¿Usted se da cuenta? Y esa muchas veces es la que nos traen aquí. Esa carne. Por eso la gente dice, pero ¿cómo es posible que un tibón, un churrasco, en Estados Unidos está mucho más caro que aquí? Porque nos están trayendo esa carne que ya ellos no la pueden consumir. La otra cosa, el caso del pollo. Mire, ahora doctor se importó pollo y carne de cerdo. Pero a los pollos, aquí, amigos míos trajeron pollo. Actualmente, hace el mes pasado, antepasado, y tenía como un 20 o un 25% de agua a los pollos. Cuando el pollo se descongelaba, perdía peso considerablemente. O sea, oiga, le inyectan agua. Se permite en Estados Unidos y Europa inyectarle hasta un 8% de agua al pollo o a la carne para refrigerarla. Pero en algunos casos llegan a 20, 25 y hasta 30% de agua. De manera que cuando descongelaban el pollo se reducía de peso considerablemente. De manera que yo creo, doctor, que nosotros en este caso, con el DERCAF, lo que tenemos que usar nuestro mecanismo de defensa a la producción nacional. Bien. Marcelino, hay algunas cosas
que quizás los televidentes piensen que el por qué preguntártelo. Y resulta que tú no eres simplemente un médico veterinario que fue director de ganadería, sino una persona que ya tiene más de 60 años, de los cuales tiene más de 45 en el sector. Y que además hay áreas que no te han contado, que tú eres un productor. Y productor no solamente de ganadería, sino también de arroz y de agropecuaria. Hay 3 temas que yo quisiera que si tú te consideras, yo creo que sí, que tú tienes la experiencia, pero tenemos que oír una voz que no es que sea imparcial, pero que no tenga ese problema hoy ni en su casa, ni en su finca, ni en su partido, sino que es un problema de todos. En Constanza, todo el manejo de los vegetales que se producen allí, que son las mayorías que se consumen aquí en todo el país. Hay vegetales que solamente se consumen en Constanza. Ese valle está siendo manejado por mano de obra haitiana, 100%. ¿Qué ocurriría si a esos trabajadores los obligan a retirarse de ahí en un tiempo corto, es decir, que le den, tienen que salir porque todos son ilegales? ¿Qué tú recomendarías? Mire, doctor. Estoy hablando específicamente de Constanza. Exacto. Lo de los haitianos viene ahorita, Sí. porque hoy aparece otro tema que es, mucha gente no lo conoce, pero tú sí lo conoces a pesar de que tú no eres de medio ambiente. Y es que hay 2 ríos que en un momento dado son fronteras de República Dominicana y Haití, que es el Masacre y el Artibonito. Uno está en Elías Piña y otro en Dajabón. Haití unilateralmente ha desviado las aguas del río Masacre y en una forma extraña, porque República Dominicana solamente tiene discurso con el tema haitiano, no tiene acción. El señor canciller protesta y le pide a las autoridades haitianas, que él ha dicho muchas veces que ahí no hay autoridad. Ahora, yo no sé a quién le está exigiendo, porque dice que ahí no hay gobierno, de que detengan la construcción del canal que van a hacer sobre el río Masacre y que dejaría el río sin agua, porque es derivar el río mismo. Yo quiero que tú me trates los 2 temas que tienen que ver con haitianos. La mano de obra de Constanza, que también se refleja en el resto del país, y el tema del agua en la frontera, que tú sabes de eso. Mire, doctor, en el caso de los haitianos, los obreros haitianos, si el sector agropecuario aquí sale hoy de los obreros haitianos, se para en gran parte el sector agropecuario. Entonces a esa gente lo que hay que hacer es carnetizarlo, hacerle un carnet. Si usted fuera un productor de ajo de Constanza, usted necesita 20 trabajadores, hacerle 20 carnet a esa gente y usted tener hasta con inmigración un control de esa gente, que no se puedan ir a otro sitio, porque el problema es que muchas veces un productor de banano, un productor de arroz, un productor de vegetales, le saca un carnet, va a inmigración, le saca un y se va para otro sitio. Entonces hay como un mecanismo. Porque en Constanza pagan bien igual que a los dominicanos. Claro, es que aquí en ningún momento se le ha pagado a los obreros haitianos un salario diferente al dominicano. Ellos mismos lo exigen. Ellos saben cuánto ganan los dominicanos. Es más, les voy a decir lo siguiente. Tienen gente que lo tienen. Yo he tenido poco haitiano, porque yo prefiero pagarle un poquito más al dominicano. Pero los haitianos hoy... Pero hay dominicanos que trabajan. Sí, algunos, muy pocos. Sí. Cada día menos en el campo. Pero los haitianos que hay aquí están solicitando un salario más alto que los dominicanos.
Ajá. Eso es increíble, doctor, increíble. Un dominicano le echa un día a usted en 800 pesos, ellos están pidiendo 1.000 y 1.200 pesos. Así mismo. Así, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que regularizarlo, que lo han hecho mucha gente. Por ejemplo, nuestro amigo Omar Benítez tiene un grupo de haitianos en la cosecha de plátanos que tiene, con carnet. Un contrato con ellos, un carnet, y esa gente tiene... Y ya esa gente, porque yo nunca me acordaba de un haitiano ordeñando, ya esa gente hacen de todo, ya saben Sí, hacer, hacen de todo. incluyendo ordeñar. Sí, hacen de todo. Lamentablemente, esa gente, para funcionar en el caso de la ganadería, tiene que tener la supervisión del productor. Hay de la lechería que tenga un grupo de haitianos y no vaya continuamente a hacer. En Santiago Rodríguez, la línea oeste, donde es una de las principales provincias productoras de leche del país, el ganadero en gran parte vive de eso y va todos los días a esa finca. En ese caso, los obreros haitianos, como lo están guiando continuamente a diario, pueden funcionar mejor. Pero si es solo, no cuente con eso, porque realmente ellos no tienen el conocimiento suficiente para manejar ese tipo de actividad agropecuaria. Bien, estoy claro de que se le está pagando más, ellos están exigiendo más, nosotros tenemos prueba de que ellos quizás juegan un poquito con la hora y te dicen, yo te trabajo el día entero, pero por 1.200 pesos. Si es 500 es hasta las 2 de la tarde. Algunos. Y ellos se controlan tanto que hasta controlan a ellos mismos. El que no está trabajando lo sacan para que no haga dumping, para que no se alquile más barato. Otro tema, ya lo del agua también, ¿verdad? Bueno, lo del agua, el río Masacre, recuérdese que ese es un río que corresponde a dos países, que nace en República Dominicana. Esa gente no tiene derecho de canalizar ese río. Ahí va a haber un conflicto porque no tiene derecho. Ahora, lo malo del caso, que todo parece indicar que es el sector privado que está haciendo el canal. Porque el canal lo está sí, haciendo. El mismo primer ministro de Haití está preocupado por el asunto. De manera que hay que buscar una solución a eso rápido. Y eso no se puede permitir. Cuando un río corresponde a dos países, tiene que ser un acuerdo de ambos países. Y nosotros no podemos estar de acuerdo que se desvíe el río Masacre. Entendimos. Parece que es el sector privado. Sí. Marcelino, ahorita hablaste de carne de res y de refrigeración. Pero para mí siempre fue un misterio, porque Claudito Suárez fue la primera persona que en la feria ganadera yo oía que me decía, mira, ese ganado, estamos esperando el permiso para exportarlo. Entonces yo decía, pero nosotros tenemos aquí déficit de todas las carnes, menos de pollo. ¿Por qué exportamos carne? También con mi amigo y hermano que tiene el matadero ahí en Villamella. Fabio Alonso. Fabio Alonso. No. Ah, Cabrera. Cabrerita. Me dice que él tiene algunos países que exporta carne. Entonces la pregunta es lo siguiente. La carne de res que se exporta es diferente a la que nosotros consumimos. ¿Por qué se exportan cosas que a nosotros nos faltan? Sí, aquí lo que se importa es lo que se llama carne industrial. La que se... Carne industrial, ¿verdad? Es diferente a usted que exporta un muslo o corte principal o chuleta. No. Es una carne que le sacan a cada parte del cuerpo del animal, le van sacando tiras de carne. Esa carne industrial es la que nosotros exportábamos aquella vez cuando nosotros llegamos a exportar más de 40 millones de libras al año de ese tipo de carne. Esa carne que no tiene grasa, los norteamericanos lo utilizan para combinarla con la carne de ellos que tiene mucha grasa para los hamburgues. O sea, como usted sabe, el novillo o la vaca en Estados Unidos, antes de llevarla al matadero, la cierran como si fuera un cerdo, ¿verdad? Y le meten comida por ahí, maíz y cebada y la engordan y produce mucha grasa. Como tiene un exceso de grasa, la carne nuestra que no tiene grasa porque es una carne a base de pasto, como usted sabrá, muy poca gente estabula ganado aquí, el 1%, el 2%. De manera que esa carne que es masa nada más, se usa para bajar el porciento de grasa al hamburger que tiene demasiada grasa y así
le da mejor sabor al hamburgues y de mejor calidad. Bien, entonces, el hamburgues no es verdad que es sintético, es carne de res, Sí, es carne de res. que la mezclan, la grasa con pero que no hay ningún fraude ni nada de esas cosas. Esos hamburgues lo hacen a base de trimming. El trimming es lo que usan para la carne molida, ¿verdad? En caso de hamburgues. Pero el Y los trimming se usa también para los embutidos. Claro, para embutidos y para hamburgues. Entonces, ¿Y qué es el trimming? el trimming son los desperdicios que tiene la res, ¿verdad? Pero la misma carne. Sí, la misma carne, pero le van sacando las tiras de grasa. Usted sabe que si ellos van a importar una chuleta y tienen mucha grasa, le sacan un poco y algunas tiras de masa. Y de carne que hay magra. lugares del cuerpo de un animal que aunque no te dé un filete, tiene un poquito de músculo, entonces le sacan... Y un poquito de grasa. Y un poco. Lo van sacando, entonces lo muelen y forman el trimming. El trimming es 50% de carne, 50% de grasa. A veces 60% de carne y 40% de grasa. Así, o sea, hay combinaciones para embutidos y para hamburgues. ¿Existen aquí productores con ganado tabulado o no existen? Sí, todavía? existen, pero muy pocos. Aquí lo que más se estila es que hay ganaderos que tienen semiestabulación, que el animal está 5 horas trancado, que le echan algo de comida y sale al pastoreo. Y el 90 y pico % es pastoreo completamente. ¿Quién es la persona, la institución o la empresa nacional o multinacional que más cabezas de ganado tiene en este país? Sin duda alguna, Fabio Alonso, el Grupo Alonso. El Grupo Alonso tiene más ganado que Romana. Claro, de ceba. Sí, mucho más ganado que Romana de ¿Y ceba. de leche? ¿Quién es el que más tiene? Bueno, aquí el mayor productor de leche, como usted sabe, es nuestro amigo el doctor Julio Brache, Rica. Ah, el leche mayor Rica. productor en Barahona, ¿verdad? Y tiene una lechería Ahí aquí en también. Cabral. Sí, y otra lechería aquí en Villamella. Usted sabe que él tiene ahí una finca y una casa. Esto es el productor. Y de carne es Alonso. Alonso es el que más ceba novillo en este país. ¿En qué lugar quedó Romana? Bueno, yo diría que Romana, usted Al sabe... desaparecer el arado, Sí, usted sabe que Romana, como mecanizó como la dijo caña. usted, al mecanizar la carne, bajó mecanizar la caña, bajó la producción de ganado. ah, seguro. Ahora ellos retomaron hace 3 o 4 años y están formando una raza nueva con el animal que producía. Que no es Romana Red. Es decir, ellos tienen alrededor de 10,000 vacas romanas red, de esas romanas red. Ahora la están cruzando con el Angus rojo para producir un animal de carne. Porque como ya no producen casi bueyes, pues la están combinando para producir corte de carne. Ellos están tratando de producir una raza nueva que se llama Romangus. Mira, yo creo que esta pregunta ya llegó, aunque sea a cuidado intensivo cuando tú estabas en cuidado intensivo. Pero yo quiero preguntarte, esas instituciones como supermercados que tenemos, el Bravo, el Nacional, que hemos estado viendo que están metidos en producción, es decir, te venden productos que ya ellos producen. Eso quita intermediarios, es bueno, es un peligro o es bueno para el consumidor. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Podrá ser bueno para el consumidor, lo que no es bueno para el productor. Porque, por ejemplo, usted sabe Porque que ya ellos son productores. ellos son productores y son productores de y están embutidos. creciendo. Productores de embutidos. Y de queso. Y que eso, usted sabe que Encarna, que es la industria que usted ve camino a La ¿A quién Vega, compraron a los políticos eso? SCN compró a Encarna. Ah, ya. Sí. Y también tienen ganado Brangus. O sea, ese ganado que importaron de Estados Unidos. El Brangus es Pero el Brangus no es el que quiere incentivar Romana. Pero en el caso de Romana es Brangus con el Angus rojo. Ah, con el de ellos. Esto es con el Angus negro, porque Sí. hay un Angus negro. Y un Angus Doctor, yo me pasé 3 meses en Escocia estudiando esa raza Sí, y otras sí. razas. O sea, el Brangus es un 3/8 cebú y 5/8 Angus, que puede ser blanco, negro o rojo. En el caso de Romana, está usando el rojo
porque se considera que el rojo se adapta un poco mejor que el negro en el trópico, porque da un pelaje un poquito más corto. Usted sabe que esa raza europea tiene un pelaje muy largo y ese pelaje largo no le permite adaptarse al calor que hay en este país. De manera que por eso lo están cruzando con el Angus, con el cebú, en el caso del Brangus negro, con el cebú, que tiene un pelo muy corto, y en este caso, Angus rojo con el Romana rojo, que tiene el pelo cortitico. Fíjese bien, ese pelo corto es sinónimo de adaptación al calor y al trópico y la alta porcentaje de humedad que tenemos. Inclusive, la garrapata, ese ganado cebú no tiene casi garrapata, porque la garrapata está en la intemperie. Ellos la dejan afuera prácticamente. Sí. Entonces, a la garrapata le gusta el animal que tiene el pelo largo para meterse en el pelaje. Claro, aquí no tiene protección. Y otra cosa que tiene el ganado cebú. El ganado cebú tiene la piel muy dura. La garrapata tiene que ir a una ferretería, molarse los dientes para poder penetrar la piel de ese animal. Para penetrar. Pero hay otra cosa. El cebú tiene otra ventaja, que suda. Y el sudor le sirve de repelente a la garrapata, como si fuera un garrapaticida. De manera que por eso es que el cebú es realmente fundamental para el trópico cruzar. Pero no da leche. Claro, tenemos el gir, que da leche. Porque, ¿Y el cebú con qué? Esa es una raza pura, gir. Eso viene de la India. ¿Qué es un cebú? Sí, un cebú de la India. Y el gucerat. O sea, eso donde viene Brasil, que Contreras siempre ha querido que venga aquí. Claro, pero no puede venir porque hay fiebre aftosa, doctor. Pero está en México ya. Pero claro, lo que pasa es que Brasil tiene 6 estados libres de fiebre aftosa sin vacunación y de ahí se puede traer. Ah, ya. Entonces, México lo que ha hecho eso, de esos estados libres, lo ha importado allá y nosotros trajimos de México. Pero todavía no podemos traer de los países ni de Colombia ni de Brasil por el asunto de la fiebre aftosa. Bien, otro tema. Tú sabes que hay ministerios nuevos que tienen que ver con la ciencia como avanzado. Y el mejor exponente de eso que estoy diciendo es medio ambiente. A veces la política lleva a los cargos personas que o son técnicos que se meten en política, como el caso de Marcelino Vargas, que hizo su entrenamiento fuera, está preparado tal día, pero se dio cuenta que para poder hacer algo por su país tenía que meterse en el PRD. Entonces se metió en el PRD con Peña Gómez, director de ganadería, de lo que él sabe. Entonces dejó de ser la política y empezó a ejercer lo que él es. Pregunta: cuando tú tienes una persona de doble propósito, como la leche, en que tú eres un profesional de una área, pero tiene conocimientos de otro. Es el caso del actual ministro de Medio Ambiente, que es un economista, y lo acusan de... Pero el economista que más tiene experiencia en medio ambiente es ese señor que está ahí. Y la principal acusación que le hacen es que no es especialista en medio ambiente. Pero uno de los mejores ministros de Medio Ambiente fue Frank Moya, que es un historiador. Sí, señor. Jaime David, que es un médico. Entonces yo te pregunto, medio ambiente y la producción nacional, ¿hasta dónde medio ambiente es un obstáculo o va caminando de la mano con las necesidades del país? Porque a veces tú dices, pero es que impiden que saquen material de los ríos. De los ríos. Y tú dices, bueno, el problema es, ¿para qué es el material de los ríos? Dice, bueno, para la construcción. ¿Para la construcción de qué? Dice, o de viviendas, bloque, concreto. Dice, pero espérate, entonces es un derecho humano el techo. Entonces el medio ambiente no puede competir con los derechos humanos, pero tiene que facilitárselo. Y te dicen, bueno, búsquenlo de cantera mejor, pero en cantera es más costoso. Así. Porque hay que cernir la material. Cuéntanos de la competencia que hay
entre medio ambiente y no la construcción y lo agropecuario? Mire, doctor, lamentablemente nosotros no hemos cogido de verdad el problema del medio ambiente. Ahora estamos inmersos en el fenómeno del niño. ¿Qué nos trae el niño? El niño nos trae sequía. No, estamos en el cambio climático. Ajá, el cambio, no, y el calentamiento global. Sí. Entonces, el fenómeno del niño nos trae sequía. Pero cuando llueve, cae todo el agua junta. Sí, pero tú dices, y el calentamiento global. Marcelino, a veces yo digo que hay que tener experiencia para gobernar. Tú sabes, yo sé, que hay lugares en que es imposible estar a la intemperie del calor que aquí está haciendo en los últimos días. Sin embargo, empiezan a hablar de apagones. ¿Por qué no dicen que los apagones son productos del exceso de demanda que tienen las generadoras y el sistema por causa de el calor? Del calor, que aquí hay gente que nunca prendió su aire y lo tenía y han tenido que prenderlo. Pero otros han tenido que subirle la potencia y otros han tenido que comprar aire. Y dice Ramón Albuquerque que en las zonas urbanas el aire acondicionado es el primer consumidor de energía. Entonces, eso que tú estás diciendo de cuando un sistema afecta a otro, es decir, ya tú tienes como el medio ambiente afectó la factura eléctrica. Exacto, porque es la factura eléctrica. Así es. ¿Cómo afecta a un productor en el campo? Mire, doctor, quien le habla desde el año 2008 viene trabajando con el medio ambiente, porque vemos notando lo que va a ocurrir, lo viene ocurriendo. O sea, la temperatura cada año será más alta. Como usted sabe, es que el sol, cuando llega a la Tierra, sube, la capa de ozono está cubriendo todo el espacio y no deja que el calor salga. O sea, aquí va a haber problemas serios, oiga bien, doctor, con los pollos, los cerdos y diferentes especies, porque cada año hará más calor. Aquí mismo el avicultor y el porcicultor que no tenga ambiente controlado en su granja, vas a tener problemas. Porque el calor le hace lo siguiente: el animal come menos, cuando come transforma menos y se muere por el efecto de la alta temperatura. De manera que hoy en día la avicultura y la porcicultura, por decir dos especies, están en peligro, o la suben a la montaña o le ponen ambiente controlado. Porque de la otra manera va a ser muy difícil competir. Hoy la avicultura está quedando en los grandes emporios, porque son granjas. Normalmente un pequeño granjero tiene granjas de 5,000, 10,000 pollos. ¿Usted sabe cuál es el tamaño de la granja de un proyecto que hay ahí cerca de nuestro amigo Fabio Alonso? Están haciendo naves de 50,000 pollos cada una, con ambiente controlado. ¿Y qué es ambiente? Pero no aire acondicionado. No, sí, es un aire acondicionado, claro. Le suben o le bajan la temperatura, de acuerdo a la hora del día o de la noche. O sea, automáticamente ahora lo están instalando. De manera que eso es el aumento de la temperatura. De eso no nos salva nadie. Yo por eso vengo abogando hace tiempo, doctor, de que se meta la materia del medio ambiente en las escuelas. Yo me recuerdo que le escribí una carta al ministro de Educación en el año 2012 solicitándole que meta la materia del medio ambiente en la escuela. Y le voy a decir lo siguiente: el presidente Danilo Medina promulgó la ley 9420 el 7 de julio del 20 para que aprobó la introducción del medio ambiente en la educación, pero no se ha llevado a cabo. No lo han cumplido. No, se promulgó, pero no se ha cumplido. Pero eso hay que seguir insistiendo. Y el presidente ahora mismo actual está detrás de eso, de que la educación llegue el medio ambiente de las escuelas. Esa es una materia tan importante como la matemática, como la química, como la física. Sí, y más también. Y cuidado, sí, más importante. De manera que es fundamental. Yo le decía a usted
que cuando yo terminé mis estudios en Inglaterra me dicen, ya usted pasó, pero le falta una cosa. ¿Y qué me falta? Tiene que ir a sembrar árboles. No, aquí lo que se ponen a ver cuál es la agenda del 2030 de la ONU. Bueno, para pues decir entonces, a los muchachitos que tienen que salir preñados temprano. bueno, aquí no, aquí hay que meter que en las escuelas, para usted graduarse de primaria, tiene que sembrar árboles. Para graduarse de secundaria, tiene que sembrar árboles. Para graduarse de la universidad, tiene que sembrar árboles. Es de la única forma que nosotros podemos concientizar a la población sobre la problemática del medio ambiente, que no le hemos dado la importancia que tiene, y es más importante que todo prácticamente. Entonces el decreto existe. La ley, es una ley. Y la voluntad del presidente Abinader también. Bueno, el presidente Abinader está detrás de eso otra vez. Lo que no tenemos los profesores todavía. Bueno, ahí es que está parte del problema. Porque no se han educado profesores en medio ambiente para miles de escuelas que hay. Pero hay que comenzar por algún lado, doctor. Eso hay que hacerlo obligatoriamente. O de lo contrario, la consecuencia de nosotros será difícil en los próximos años. Porque le voy a decir una cosa. Según la NASA y la Organización Mundial de Meteorología, va a seguir subiendo la temperatura año tras año. Va a seguir subiendo la temperatura. Bien, nosotros queremos dar las gracias, Marcelino, pero alguien me dijo, fuera de la televisión, que tenemos que entender que si tomamos medidas radicales para imponer nuestro arroz, Estados Unidos, que tiene muchos empresarios que se dedican al cultivo del arroz y se vende no solamente en el mercado americano, sino que se vende fuera, no se van a quedar tranquilos. Y allá existen unas soluciones de continuidad que a veces, cuando hay una medida, pues se hablan con otra agencia y te dicen, los dominicanos están jodiendo mucho, limítenle las remesas. Óyeme por dónde nos dan, limítenle las remesas o limítenle las visas, cualquier cosa. Mi pregunta viene porque cuando nosotros vemos que el arroz puede que descienda su cultivo aquí, con todo lo que implica. Me decía la persona, pero va a tener dos beneficios. Digo, ¿cuáles? Las zonas arroceras se van a poder dedicar a otros cultivos. Digo, es verdad, pero ¿y el arroz? Dice, sí, voy para allá, me decía el faculto. Dice, la otra es que comamos más víveres. Es posible sustituir en parte el arroz porque nosotros recordamos en el pasado, que el arroz venía de afuera y nosotros lo que comíamos plátano, yuca y batata. ¿Sí o no? Sí, mire, doctor, eso ocurriría si los víveres aumentan mucho de precio. Todo depende del precio de los víveres. Han subido mucho. Ahora mismo, por ejemplo, los víveres han subido. Y esta tormenta que pasó va a afectar un poco. Si usted corre los supermercados, ¿usted no encuentra yautía ahora mismo? No, este año no. No encuentra yautía, pero el ñame, el mapuey, la yuca, la batata han subido de precio. Porque realmente hay zonas que se han inundado. Esos tubérculos, si tienen agua permanente, puede afectarse. Afortunadamente el huracán, la tormenta hizo poco daño en las musáceas, que son el banano y el plátano. Por suerte hizo poco daño. Pero yo le digo una cosa, para el dominicano cambiar el arroz es un tanto difícil, doctor, por una razón muy sencilla. Una libra de arroz da para comer 2 o 3 personas o 4. Sí, pero la semana pasada vino aquí alguien. ¿Tú recuerdas lo que es pan de fruta? Claro. Tú conoces que el pan de fruta es como una semilla grande, que uno la salcocha y muy bueno. Hay un producto que sabe igual, pero Hipólito Mejía y este muchacho tienen allá en San Cristóbal unos grandotes que traen de Asia, que saben igual y se salcocha, pero esa es castaña. Es la castaña. Realmente hay posibilidad de que ese producto, si se fomenta, pueda
o seguirá o será muy caro? No, doctor, es que una castaña en Europa Sí. cuesta más de $100. Ay, Dios mío. Entonces, ese es un víveres fino. Y Ese no es un- verdad. ese es un Y víveres- no es verdad que si uno le van a pagar $100, lo va a vender en 10 pesos. De manera que no, ese es un producto que ahora mismo el Banco Agrícola y hasta los bancos comerciales están promoviendo, financiando proyectos de castaña Para exportación. para exportación, doctor. Para exportación. Es un buen producto. Lo que pasa que Pero hay una variedad que, porque yo veo cuando Hipólito invita a sus amigos, le enseña una que es enorme. sí, porque hay de diferentes tamaños, ¿verdad? Y también recuerda una cosa, ese castaño requiere tierra de calidad. No se da en tierra ácida y tierra mala, requiere tierra, Tierra buena. para desarrollar el tamaño. ¿Y qué tiempo se toma para parir? No, eso para todos los años. Y tú- No, pero el árbol, es un árbol. ¿no? Hacia el árbol 3 o 4 años Ah, para como se Pa- producir. pa- pa árbol. producir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que produce durante varios meses. ¿Verdad? Nosotros, yo siempre he tenido castaño en la finca nuestra. Y es un víver especial, con un sabor extraordinario y suave. De manera que no lo van a producir para víveres, sino para exportación, Bien. fundamentalmente. Marcelino, trata de ver este programa en su repetición para que te des cuenta de las muchas cosas que tú sabes y que tú no sabías que tú sabes y de la cantidad de temas que nosotros tratamos. Tratamos el DERECAFTA, tratamos el tema de la mano de obra haitiana, tratamos el tema del agua en la frontera, tratamos el tema de las castañas, tratamos el tema del medio ambiente, tratamos muchos temas, así que gracias. Gracias a usted.